Estamos de regreso y lo dejamos ahí anunciado y casi como incógnita. Ha llegado la hora de que el politólogo Sergio Guzmán nos enseñe a todos de qué hablamos cuando hablamos de guerras híbridas y estamos conviviendo con ellas. Buen día, Sergio. Gracias por acompañarnos. ¿Qué dice Daniel? ¿Cómo le va? Bien, Buen día. muy bien, muy bien. Guerras híbridas. A ver, lo híbrido es lo que es varias cosas al mismo tiempo. Sí, ¿no? Es algo gris, es algo que tampoco muchos no sabemos, nos incluimos dentro de ello tal vez, Claro. Definir, porque cuando te dicen qué es algo híbrido, es algo que no es ni es gris, Claro, justamente claro. eso, no es blanco, no es negro, no Sí, entra para mí en, es algo que es esa división maniquea. varias cosas al mismo tiempo. Exactamente, Claro. varias cosas al mismo tiempo. Y hay una nueva categoría que cada vez está más presente y hoy en este momento, más que nunca, dado los acontecimientos de la semana pasada con respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia, que es el concepto de guerra híbrida. El concepto de guerra híbrida. ¿Qué es la guerra híbrida? Son dos categorías sumamente complejas conceptualmente de definir. Primero es una táctica militar. Es una táctica, es una estrategia militar llevada a cabo contra un adversario. Bien, pero como tal, no necesariamente están involucrados actores militares. Pueden estar involucrados actores civiles, individuales o en grupos. Y a su vez, Daniel, un concepto más que hay que tener en cuenta acá, una categoría más, es el hecho de que estos actores civiles pueden estar dentro o fuera de la ley. ¿Sí? Es más, la guerra híbrida hoy es muy temida y fundamentalmente cuestionada por este punto central, porque no responde a los cánones tradicionales de la guerra clásica de un espacio determinado, personal profesional involucrado, leyes internacionales establecidas, convenciones internacionales a las que los actores adscriben, todo. Por eso cuando decimos que la guerra y la violencia organizada es esto. Claro. Sí, la guerra es caos. La guerra es caos. Sucede que ahora la guerra híbrida involucra otras cuestiones. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cuáles son esas acciones que pueden llevar a cabo estos grupos que pueden ser civiles? Pueden estar dentro del margen de la ley, como decimos, o no. La guerra cibernética. ¿Sí? La cuestión, un hecho crucial ahora, que es la cuestión de la desinformación. A propósito, esta cuestión hoy tan presente en las redes sociales y demás, la famosa fake news, las malas noticias, que están hechas a propósito. ¿Sí? La desinformación, nuestra tarea no es informar, nuestra tarea es confundir. Permitime una observación ahí, porque me parece que es un tema crucial. Las fake news no son un error informativo. Claramente. Porque aquí en la tarea de informar se cometen errores. Sí. Y está normado que frente a una equivocación existe la fe de ratas, se corrige y punto. El tema de la fake news es que hay un direccionamiento, hay una máquina para fabricar con un propósito determinado. Así es. Es voluntario. Es una acción deliberada para llevar a cabo esto. Hoy más que nunca está presente la guerra híbrida. ¿Por qué? Porque actores incluso individuales sin demasiados recursos, un joven con mucho conocimiento en informática puede intervenir en el sistema de salud de un país. Claro. En el sistema de comunicación de un país. En el sistema de comunicación de la aviación, por ejemplo, ¿sí? Del transporte aerocomercial. Es decir, es muy delicado esto porque, ¿qué tiene que ver? Tiene como objeto el hecho de desorientar, como reparabas vos, desinformar, confundir y en casos más extremos, eventualmente desmoralizar la población del adversario. ¿Sí? Fíjate que no involucra muerte, puede llevar la muerte, porque también hay grupos que son considerados beligerantes, que no es lo mismo que insurgente, temón, eso que estoy pensando en este momento lo podríamos tratar un día, todas esas diferenciaciones que confrontan a un poder establecido con el fin de erosionarlo, deteriorarlo o llevar a estos niveles de confusión. Hoy hay grandes corporaciones mediáticas, por ejemplo, que llevan a cabo la desinformación de manera, como reparas vos, arbitraria, decididamente voluntaria, con el objetivo de confundir. Se puede influir incluso hasta en los sistemas legales, ¿sí? Con la captación de agentes gubernamentales, funcionarios judiciales, etc. Todo eso es parte de lo que hoy denominamos guerra híbrida. Por ejemplo,
romper un cable de fibra óptica que vaya por el océano. ¿Sí? Esto es crucial. Claro. Ahora, ¿cómo? ¿Qué es lo que acaba de suceder hace unos días nada más en el norte de Europa, en el mar Báltico, digo, rompiendo un cable, se ha roto deliberadamente, ¿sí? Se ha atentado, saboteado, mejor dicho, un cable en este punto que une Alemania con Finlandia. ¿Sí? Es un cable de comunicaciones. Ahora viene la pregunta, ¿cómo rompes un cable de telecomunicaciones que está en el fondo del mar? Es decir, no es que bajen dos muchachos buzos con una tenaza y lo rompan. No, hace falta una tecnología, una logística. Si uno nos sugiere eso, ¿vos sabés que es más fácil de lo que pensamos? No me digas. Sí, es mucho más fácil de lo que pensamos. Por eso digo, no sé, para la guerra híbrida pueden ser necesarios grandes cantidades de recursos o requerir simplemente del ingenio humano. Simplemente allí, en el caso para romper los cables que están submarinos, ¿sabés qué hacen? Los barcos que van a sabotear, que van a cometer el acto de sabotaje, sueltan el ancla. Y con eso rompen. Y con eso siguen avanzando y arrastran el ancla. Ni más ni menos que eso. Así que sí, se puede generar, puede ser también roto, saboteado cibernéticamente. Claro. Pero ahora, de hecho, ha sucedido en el 2015 también en esta zona donde se rompió un cable de fibra óptica y se llegó a la conclusión de que barcos chinos habían estado en esa zona, lo que sucede es que después es incomprobable. Claro, porque no deja rastro, no es que te queden las manos con sangre, si se permite la alegoría, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, llega el ancla hasta el fondo del mar, arrastra y rompe. Es decir, porque el ancla básicamente no es detener el barco, sino es que te sujeta a un punto fijo. Uno no es marinero, pero te fija, te ubica en un punto determinado y fijo. Hoy dejas funcionando los motores, el barco sigue andando y arrastra el ancla y rompe. Está hecho a propósito. ¿Sabes qué ha sucedido? Acá hay barcos rusos y chinos en esta zona estos días. Barcos mercantes, ¿sí? No necesitas un destructor, un gran portaaviones ni nada. Y cometés un gran daño. Hay una famosa anécdota que sucedió en el caso de la Guerra de Malvinas. Por ejemplo, Argentina ha participado en guerras híbridas, La guerra híbrida ha existido desde siempre. La desinformación, vos, como pocos lo saben, ha existido desde siempre. Pero ahora ya se pone clara vez en más evidencia. ¿Y qué ha sucedido? Recuerdo en el caso de Malvinas hubo un grupo de jóvenes en aquel entonces civiles que intercedieron, por eso reparaba también en la cuestión de las comunicaciones en el transporte aerocomercial, intercedieron en las comunicaciones del aeropuerto de Londres para desviar vuelos comerciales. Eso congestiona, perjudica, pone de mal humor, es decir, todo lo que significa, todas las consecuencias económicas también que eso conlleva. Hoy, digamos, 40 años después, sería el equivalente a un ciberataque. Exactamente. Un ciberataque es parte de uno de los artilugios que utiliza la guerra híbrida. ¿Sí? Y eso está a la orden del día. Pero olvídate que sí. Y absolutamente vulnerables todos a un ciberataque, ¿no? Todos. Sí. ¿Por qué traemos esto a colación? Porque todos reparan ahora, gran facción, parte de la opinión pública, repara en un temor de la posible guerra nuclear a raíz de los misiles y de la autorización por parte de Biden a Zelensky para que pueda utilizar los misiles del regalito que le está dejando a Trump para la utilización de misiles de largo alcance. Y Rusia ha respondido con un misil balístico con capacidad también de recorrer en largas distancias y con capacidad de llevar ojivas nucleares. Se estima que Rusia tiene alrededor de un arsenal de 25.000 ojivas nucleares como para jugar con ellos estamos. Bien, ¿qué es lo que ha sucedido? Después de eso, casualmente se ha roto este cable. ¿Sí? Entonces, hay el temor que tiene Occidente hoy, no la opinión pública, sino los que concentran el poder, es no tanto a un ataque nuclear, sino a que Rusia intensifique ahora la categoría de guerra híbrida. Esto es muy delicado y muy peligroso en estos tiempos. ¿Por qué? Porque va a atentar contra la economía, porque no se considera el poder central de Occidente, de la OTAN específicamente, el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado específicamente, que Putin va a utilizar armas nucleares. ¿Sí? Se administra la guerra y se administra este conflicto de otro modo. Sabe que Ucrania está terriblemente desgastada y no se va a embarcar en tal empresa como emprendimiento decimos,
a 40 días de que asuma la nueva gestión, que ha por lo menos prometido, o de palabra y en su narrativa discursiva, ha expresado que no le interesa este conflicto en tanto no afecta los intereses hegemónicos de Estados Unidos. Entonces, guerra híbrida es esto. Involucra a los grupos insurgentes, involucra civiles, involucra todo aquel individuo que puede ser un grupo, que puede ser una empresa y que tienen un gran protagonismo los medios de información. Precisamente a raíz de esta situación de los misiles, es increíble, Daniel, cuando vos indagas y ves los medios occidentales, Ucrania ha lanzado una serie de misiles recientemente, con una venta, con una narrativa occidental que ha sido un éxito, ¿sí? Que se ha, de hecho, realizado un gran daño sobre parte del territorio ruso sobre el cual habían incursionado estos misiles. Que ha sido, pero si vos te quedas con eso, decís, wow, Rusia está perdiendo. Claro. Ahora, uno hace el esfuerzo, va a la otra campana, confirma que sí, que efectivamente se ha efectuado un ataque, pero que se han neutralizado y se han interceptado prácticamente la totalidad de estos misiles. Entonces, hoy llevar a cabo una guerra híbrida lleva a esto, a una confusión, y nos interpela también y nos pone en un desafío de poder corroborar con la otra campana, con la otra versión, a ver qué es lo que efectivamente ha sucedido. Y finalmente dejar la duda eterna, digamos, porque claro, no vas a saber jamás cuál fue el daño infligido en términos reales, si Rusia está minimizando, si Ucrania o Occidente están magnificando. Lo otro es la dimensión económica. Vos lo mencionabas recién, ¿no? El daño que tiene romper una conexión de fibra óptica entre Alemania y Finlandia. Pero luego está este tema del comercio internacional. Ahí están los bloqueos, las inhibiciones oficiales. Y hay también, ¿no? Un entre líneas de eso, ¿no? Sí, un temor inmenso. Nosotros habíamos en alguna ocasión también conversado de la situación de Yemen, por ejemplo, que son los grupos que directamente han expresado ya una guerra, se han manifestado abiertamente en guerra. Fíjate que no en términos clásicos, sino en una guerra abierta con Occidente, específicamente con Estados Unidos. El sabotaje que puedan llevar a cabo, por ejemplo, en los buques petroleros, en el Golfo, en el Estrecho de Hormuz y en toda esta zona de gran tránsito de buques comerciales, fundamentalmente petroleros y demás, atacar un buque mercante poseedor de cientos de contenedores que contenga un montón precisamente de estas cajas metálicas, es un daño terrible. Cerrar el Estrecho de Hormuz, bueno, eso lo hacen grupos menores que no necesitan gran tecnología. ¿Sí? Ese es el temor que tiene Occidente ahora y específicamente Europa. Es decir, le preocupa por supuesto la situación nuclear, pero entienden y saben que de fondo Putin no va a llevar a cabo un ataque con ojivas nucleares en los próximos 15 días. ¿Sí? Y que por favor que el archivo después nos sustente. No va a llevar un ataque en 15 días. Está esperando la llegada de la nueva administración. Y si algo es Trump, es un negociador. Bueno, proviene del mundo de los negocios, sabe alterar esto. Pero también, si algo es Trump, es impredecible. Pero se advierte, hay una inclinación que lleva a pensar de que en definitiva va a tener una actitud negociadora y de atenuar esta guerra con aspectos que son irreconciliables e innegociables por parte de Rusia. Por ejemplo, que Ucrania no adscriba a la OTAN, que no tengan armas poderosas de largo alcance como se le ha permitido ahora, porque está bien, hay una declamativa, hay una narrativa también verbal, que tiene que ver con, sí, está autorizado, pero esa autorización, como también lo hemos charlado acá, necesita de instalaciones adecuadas, de un personal dotado, técnico, especializado, que Ucrania no posee. Es decir, de última, sí, yo te dejo que hagas esto, pero son ellos quienes les tienen que entregar las llaves, los códigos del auto. Y me decís, utiliza mi auto, estoy bajando la llave máximo. Por supuesto, pero no te entrego las llaves, ¿se entiende? Entonces, bueno, bajo este panorama, el temor mayor por parte de Europa, fundamentalmente, es la intensificación de esta guerra, de este tipo de cuestiones, de una guerra híbrida, ¿sí? Tanto es así que también existe esta cuestión, que acá está presente la desinformación, que se ha emitido en estos últimos días en algunos países nórdicos, un instructivo,
un folleto de cómo actuar, como si fuera en plena Guerra Fría, de cómo actuar en caso de un eventual ataque nuclear. Claro. ¿Sí? Sí, están preocupados por eso, pero esa no es la preocupación mayor. La preocupación mayor transita por una alteración en el sistema de salud, por una alteración en el sistema de comunicación de los puertos, de los aeropuertos y de toda la red ferroviaria, de comunicaciones, de telecomunicaciones y demás. Esto es algo delicado. Vos Esto lo es dijiste recién, un pibe con una buena computadora te hace desastres. te rompe un aeropuerto. Sí. O sea, te rompe, te Sí, genera sí. una confusión, o te hace colapsar un sistema bancario. Totalmente. Digamos, esto es así en el mundo que Sí. estamos viviendo. Sí, sí, sí. Y no Sí. es adscribir tampoco a teorías conspirativas, ni mucho menos, sino que existe. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con noticias de que a un jovencito de 16, 20 años está detenido porque penetró en el sistema de seguridad del Pentágono? Sí, señor. Bueno, eso es guerra híbrida, ¿sí? Que puede ser, reitero, legal o fuera de los cánones de la legalidad y de los tratados internacionales y demás. Ya no estamos más en presencia de la guerra clásica. Sin embargo, lo de Ucrania ya es guerra total. Hay guerra clásica y también hay guerra híbrida por esta situación de la confusión, de la complicidad no involuntaria, sino todo lo contrario, voluntaria, de los grandes medios de comunicación que también hacen este juego. Gracias, Sergio. No, por favor, gracias Dale, a vos. un gusto como siempre.